investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Anterior a esto, laboró en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Universidad Iberoamericana. Ha escrito artículos sobre educación publicados en México, Argentina, Chile, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Nigeria y Brasil sobre el uso de la mediación estandarizada para los jóvenes en la educación media superior y superior, mercantilización de la educación, autonomía y educación, contribución de los pueblos originarios a la educación. También es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIEE, y hasta 2010 fue coordinador del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es autor de varios libros, entre ellos Viento del Norte, TLC y Privatización de la Educación Superior en México, El Dilema, la Universidad Mexicana al comienzo del siglo y La Medida de una Nación, los primeros años de la evaluación en México, Historia de Poder y Resistencia. Demos un aplauso nuevamente al profesor invitado por todo el grupo. Les tenemos la palabra. Muchas gracias. Y les agradezco muchísimo la atención. No me siento cómodo estando allá tan arriba como que está uno en el mundo superior de la humanidad, y eso nunca es bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera dividir lo que les voy a platicar. ¿Media hora está bien? Para que luego tengamos un intercambio de preguntas y bueno, discusión sobre el tema. Dos partes principales. La primera tiene que ver con lo que yo llamaría la crisis básica, originaria que tiene nuestra educación superior. La otra parte serían los rasgos específicos del momento, que son el juicio crítico, el derecho a la educación, la gratuidad, la planificación de planes de estudio, ya son cuestiones muy específicas. Entonces, comenzando con la primera parte, la crisis amplia, general de la educación superior, a mi juicio, es lo siguiente: nuestra universidad, nuestra educación superior, es una educación superior que fue pensada desde el siglo XIX para el siglo XIX. Estar en el siglo XXI con una educación y una universidad y una educación superior pensada para el siglo XIX es muy problemático. Es muy problemático porque ustedes saben muy bien que las nociones de economía que están estudiando, que van a estudiar, si fueran las del siglo XIX, ustedes estarían en un grave problema, que sería de un desfase radical respecto del mundo en el que viven y en el que además van a trabajar. Un siglo y medio, casi un siglo y medio de diferencia, sí es muy importante. ¿Y por qué decimos que es del siglo XIX la concepción de universidad? De universidad y por lo tanto de educación superior. En México se creó primero la universidad y luego la educación superior. Por ejemplo, el Politécnico es parte de la educación superior, no es la universidad. Entonces, porque decimos que es del siglo XIX, porque fue en el siglo XIX que se decidió, después de que se había cerrado la Universidad Pontificia de los conquistadores, de los españoles, fue que se decidió que se hiciera una universidad en México. No había universidad en México desde la época de Juárez y de Maximiliano. Simplemente no existía. Y al llegar Porfirio Díaz y tener una carrera, digamos, administrativa y de desarrollo del país, pues muy llamativa, impresionante, dirían algunos, porque había ferrocarriles, minas, había petróleo, había industria. Es decir, el país estaba, lo veían así los grupos de científicos, yéndose para arriba. Y le decían a Porfirio Díaz, todas las grandes naciones del mundo
las más prósperas, tienen una universidad. Si México quiere ser una nación próspera, de avanzada, moderna, al par que las demás que están en el mundo, tiene que tener una universidad. Entonces, la Universidad Nacional, que ahora es la UNAM, se crea y se inaugura precisamente en 1910, 8 semanas antes de la Revolución Mexicana. Porque en noviembre 20 de 1910 estalla la Revolución Mexicana. Entonces, esa idea de la universidad es del siglo XIX, no es nacida la idea de universidad de la Revolución. Ustedes pueden decir, bueno, el Politécnico sí fue después de la Revolución, a lo mejor sí, ese sí fue pensado desde la idea de que en este país había habido una revolución y por lo tanto todo tenía que cambiar. Pues vamos a entrar a ese punto a la hora de la discusión sobre el Politécnico específicamente. Pero lo importante es que Justo Sierra era un filósofo y un político muy importante. Fue quien diseñó la universidad y dijo en pocas palabras lo siguiente: la universidad tiene que ser parte de una educación general del país para el siglo XIX. En esa educación del país, dice, conviene, en primer lugar, tener educación primaria para todo el mundo. Esto en el siglo XIX, no después de la Revolución. Ya antes de la Revolución se hablaba de educación primaria para todos. No crean ustedes que lo hacían así de buenas gentes. Había una doctrina que iba en el sentido de que ganaban las personas educadas, ganaban guerras y batallas. ¿Por qué? Porque la escuela les enseñaba la idea de que eran parte de un país, una identidad nacional. Un filósofo que se llamaba Fichte, Federico Fichte, él decía, después de una derrota que sufrió el ejército prusiano, humillante la derrota, porque los generales prusianos, alemanes, no tenían idea de lo que era la guerra moderna en aquellos momentos. Y Napoleón I, que era el general de las tropas francesas, le pegó por todos lados al ejército prusiano. Fue humillante. Y más humillante todavía el hecho de que cuando el ejército invasor entra a las calles de la ciudad de Berlín, la gente les aplaude. Los alemanes les aplaudían. ¿Por qué? Bueno, decía el filósofo, porque en el fondo no tienen un sentido de identidad patriótica como alemanes. Y eso está muy mal. Por eso debe haber educación primaria para todo el mundo, para que todo el mundo se sienta parte de esta nación superior, que todo el mundo sienta que es parte de un pueblo orgulloso y superior. Esa palabrita es interesante porque un siglo después un señor llamado Hitler decía que sí, el pueblo alemán era un pueblo superior, una raza superior. Ese fue Hitler. Entonces Porfirio Díaz y la gente de Porfirio Díaz dijeron, como en Alemania, aquí tenemos que tener también escuelas primarias para todos. ¿Por qué? Porque se ganan batallas. Porque años después de que se hizo esta modificación educativa, el ejército prusiano derrotó al francés con toda facilidad. Y decían, esos soldados salieron de nuestras escuelas. No porque en las escuelas les enseñaron a disparar, sino porque en las escuelas les enseñaban a ser patriotas, a ser buenos alemanes y por lo tanto capaces de entender por qué pelear, y el pueblo los iba a respaldar. Es decir, no iba a ser un equipo que no tuviera su, digamos, porra, que les dijera más bien. Entonces, esa fue una de las ideas del siglo XIX fundamentales para la educación mexicana de final del siglo XIX. La segunda idea
fue la de Sarmiento, un educador argentino, que decía, bueno, pobres pueblos como México, Perú y Bolivia, que tienen que lidiar con poblaciones, él decía indígenas, pero hablamos de las poblaciones originarias. No se puede progresar así, porque son personas salvajes, personas que no quieren la civilización, personas que odian la modernidad. Con eso no puede prosperar una nación. Entonces hay un segundo elemento en la formación de la educación en el siglo XIX, es el racismo. No es bueno que los pueblos originarios vayan a la escuela, hay que enseñarles español, hay que convertirlos a la modernidad. Otro elemento. Y un tercer elemento es el positivismo. La idea de que se nace y se avanza a partir de la ciencia y que la ciencia es todopoderosa y debe ser ejercida por unos cuantos, no por la mayoría. Entonces la universidad que pensó Justo Sierra tenía tres características. Primero, basada en la autoridad. Tiene que haber una autoridad fuerte en la universidad. El presidente nombra al rector y el rector tiene que ser el que manda en la universidad. El jefe nato, eso dice todavía la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hay un jefe nato, o sea, un nacido para mandar. Segundo rasgo importante que debe tener una universidad, además de autoridad y orden, es que debe ser selectiva. No todo mundo puede y debe acceder a la educación superior. A la primaria, todos. A lo que son el estudio de las profesiones, algunos. Y luego a la educación realmente de altos estudios científicos de altísimo nivel, solo unos. Es decir, la educación no es un campo de libertad en el siglo XIX, no es un lugar donde las gentes, las jóvenes pueden recrear, pensar su vida, ilustrarse, conocer, organizarse, llevar a cabo iniciativas de ellos. No, es un departamento más del gobierno para ordenar la fuerza de trabajo y ordenar una ciudadanía responsable y obediente. Esta es la idea de educación y de educación superior del siglo XIX. Y esa pasó directito al siglo XX por una razón muy sencilla. A pesar de que hubo una revuelta popular campesina, precisamente de los pueblos originarios en gran parte, Zapata, las comunidades de Morelos, las comunidades de Tlaxcala, de Puebla, de Oaxaca, esos fueron los ejércitos que ganaron las batallas. Entonces, esta población debe quedar fuera de la universidad. Entonces, no tiene mucho sentido el que vayan a la universidad. Entonces pasó directa la idea de la universidad decimonónica, porque los revolucionarios mexicanos de 1910 y 1920 no tenían una idea de cómo crear una nueva educación superior. Lo que hicieron fue adoptar la concepción del siglo XIX y traerla al siglo XX. Nada más que haya más escuelas. La petición era que haya más escuelas, más maestros, más personas dedicadas a eso y que haya educación técnica. Ahí surge el Politécnico. Pero sigue siendo una educación superior concebida como autoritaria, destinada selectivamente, o sea, que sea selectiva. Por eso surgen los exámenes estandarizados de opción múltiple para el acceso. Y tiene que ser una educación superior de muy alto nivel. Estamos hablando del SNI 3, estamos hablando del Colegio de México, estamos hablando de los grandes científicos y académicos. Son, digamos, la cúspide de la
intelectualidad que derrama sus aguas a las multitudes sedientas de conocimiento que están allá abajo, en Gallola, como se dice. Entonces, vivimos con esa concepción de autoridad, de selectividad y de una ciencia elitista, definida a favor de grupos también privilegiados. Nuestra educación superior no responde a las necesidades de las comunidades de Oaxaca, de Veracruz, de Morelos, de Chihuahua, de todo el país. No, responde a las necesidades de una clase y específicamente de inversionistas extranjeros. A mí me tocó hacer una investigación sobre la educación superior en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, Chihuahua es un lugar donde hay muchas maquiladoras, llenas de mujeres que trabajan incansablemente y que luego son asesinadas, acosadas, en fin, lo que ustedes ya saben de Ciudad Juárez. Pero una cosa muy interesante es que en Ciudad Juárez el sector empresarial, los dueños de las maquinadoras, los gerentes de las maquinadoras, son llamados por las instituciones de educación superior a que les digan que deben de estudiar los jóvenes para que luego encuentren trabajo en la maquinadora. No encuentran trabajo porque la maquinadora pide muy pocos jóvenes con educación superior, más bien lo que piden son personas, mujeres con educación secundaria, ya preparatoria no les interesa mucho porque ya es gente que se aburre de estar haciendo trabajo diario, cotidiano. Entonces, ¿qué sucedía en el lapso de 10, 15 años? Que se cerraban una tras otra una serie de carreras. ¿Por qué? Porque los de las maquinadoras decían, no, esas carreras no, cámbielas por estas otras. Y las instituciones de educación superior cambiaban las carreras de acuerdo con lo que señalaban los dueños de las maquinadoras. Es decir, como en ninguna otra parte del país, antes de que se crearan las universidades tecnológicas, había una conexión tan directa entre lo que se estudia y lo que se supone que requiere el sector productivo, las fábricas, las empresas, de sus nuevos empleados con educación. Ellos mandaban, pues, una educación. Es un caos porque, bueno, los de las maquinadoras cambiaban de opinión y ordenaban cambios que eran absurdos, muchos de ellos, cerraban carreras, perjudicaban con eso a los estudiantes y creaban una situación de verdadera crisis ahí. Bueno, más o menos el mismo esquema de conocimiento es el que se plantea para la educación superior en el caso de la idea general después de la revolución. Entonces sí, es cierto, la técnica debe ser al servicio de la patria y se pensaba que íbamos a tener muchos empresarios patriotas que iban a invertir en el país, que iban a utilizar la fuerza de trabajo de los jóvenes del país y que los hijos de los trabajadores iban a acudir a estas instituciones. Bueno, después de 70 años, 60 años, lo que vemos es que nuestras instituciones de educación superior albergan, le dan hospedaje muchas veces a empresas transnacionales. En el caso de la Metropolitana, que es donde yo laboro, un día descubrimos que una corporación que se dedica a la fabricación de partes para tanques, helicópteros y aviones de combate del ejército norteamericano tenía un contrato con la Universidad Autónoma Metropolitana. Denunciamos eso. ¿Por qué? Porque resultaba entonces que la educación, los laboratorios, los talleres de la universidad no se utilizaban para el bienestar del pueblo mexicano, estaba pensado. Se utilizaban para el interés de conocimiento que tienen los fabricantes, también los fabricantes de armas. Entonces, este esquema
autoritario de universidad, no democrático. Este esquema de que la universidad y la educación superior deben ser para pocos. En México, por ejemplo, es uno de los países con más baja matrícula de jóvenes de 18 a 24 años en América Latina. México es un país que tiene el 14 lugar, que son economistas, en términos de producción de riqueza en el mundo. Son más de 200 países. O sea, es un país que tiene dinero, es un país rico. Y sin embargo, Argentina, por ejemplo, tiene 80% de los jóvenes en la educación superior. México tiene 40% de los jóvenes. Es un país que tiene una matrícula más baja que Colombia, más baja que Perú, que Chile, que Argentina, que Brasil. Es decir, estamos a la cola en términos de facilidades de acceso de los jóvenes a la educación superior. ¿Por qué? Porque vivimos el esquema oportunista todavía de la educación. Autoritario, selectivo y con conocimiento generado para las grandes industrias y grandes intereses. ¿Qué pasó cuando este modelo del siglo XIX, este automóvil del siglo XIX, se pasó, digamos, a las autopistas del siglo XX? Hubo problemas. 10 años después de terminada la revolución, cuando empezaban a surgir las universidades, hubo la primera rebelión de los estudiantes, que dijeron: no queremos una universidad donde los jóvenes sean una minoría a la hora de tomar decisiones. Porque en el Consejo Universitario, aquí en el Politécnico, Consejo Consultivo, entiendo, había 5 representantes estudiantiles y el total era de 25. O sea, entre funcionarios, profesores, funcionarios de la SEP, etcétera, eran 20 de esas personas en el Consejo Universitario y solo 5, una quinta parte de la institución, en términos de número de personas, quedaba rezagada. Entonces, en 1929, 10 años después, no, un poco más, 15, 20 años después de terminada la, no, en realidad 10 años después de terminada la lucha armada, los jóvenes se rebelan y piden autonomía. ¿Y qué significaba la autonomía? Nombrar ellos al Consejo. Eso es lo que queremos. Es decir, iban en contra del primer rasgo de la universidad del siglo XIX. Querían también que hubiera apertura para que más jóvenes entraran a la universidad. Es decir, la lucha por la autonomía durante el siglo XX es una lucha en realidad contra el modelo decimonónico de universidad. La lucha por la gratuidad, lo mismo. La lucha por planes de estudio que representen realmente una aportación a lo mejor del país, también es otro de los puntos de lucha. La lucha por las libertades de expresión en el 68, por ejemplo. La lucha por que no existan exámenes de ingreso también está presente, y más todavía, empiezan a surgir nuevos modelos universitarios que tienen una concepción distinta del poder dentro de la educación superior. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde el acceso es gratuito, no hay examen de selección y el rector es el único funcionario que está en el Consejo Universitario. Todos los demás son profesores y alumnos. La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca es otra institución que está tratando de generar un modelo distinto, adecuado al siglo XX y al XXI.
Es una universidad en donde las unidades de cada región están a cargo de las asambleas de las propias comunidades. Y ellas, las asambleas de las propias comunidades, determinan qué conocimientos son necesarios para generar prosperidad ahí en esas comunidades. Un ejemplo, no hay luz en algunas comunidades. Bueno, entonces profesores y técnicos de la universidad comunal van a ese pueblo, a esa comunidad, a esa región, junto con los profesores, junto con los miembros de la asamblea comunal, discuten qué proyectos se necesitan, la parte técnica, y generan electricidad a partir de las corrientes de agua que existen en la región. Resuelven de esa manera una problemática muy clara con técnicos, ingenieros, etcétera, que son capaces de ofrecer sus conocimientos para la mejoría directa de esta comunidad. Es una universidad que está organizada no por planteles, sino que está organizada por regiones y por necesidades de comunidad. Algo totalmente distinto. Ahí, ¿quién manda? No, el rector manda una asamblea de profesores, de estudiantes en general, pero las actividades que desarrollan, el plan de estudios, vamos a decirlo así, nacen directamente de las necesidades de estas comunidades. No es el único modelo, ni es un modelo que se pueda decir, ahora este va a ser el modelo, porque el autoritarismo de que tenga que haber un modelo para todo el país de educación superior, es el primer paso que debemos de dar si queremos ya no prepararnos para los desafíos del siglo XXI, sino salir del siglo XIX. ¿Cómo vamos a organizar la educación en el Politécnico, en la UAM, en la Universidad Nacional? A partir de la democracia interna de estudiantes que tienen mucho que decir, porque ellos son los que se van a enfrentar directamente con un mercado de trabajo que no los acepta, así como están las cosas actualmente, no acepta a la mayoría de los egresados, no les da trabajo. Entonces sí tenemos que repensar la educación desde los propios jóvenes. Y qué mejor que los propios jóvenes participando en este replanteamiento de la educación superior aporten lo necesario para la transformación que se requiere. El modelo autoritario de la universidad, de educación superior, está en crisis. México es un país muy autoritario. Durante 70 años tuvimos todos los presidentes, con alguna o dos excepciones, todos eran generales. Este es un país de generales. Todos, el general Lázaro Cárdenas, el general Ávila Camacho, el general Porfirio Díaz, el general González, el general Huerta también. Huerta hizo una ley orgánica para la UNAM. Conoce usted la figura de Huerta, un asesino que mató a Madero y a Pino Suárez, que se la vivía acompañado de una botella de coñac. Él organizó una ley orgánica para la UNAM. Imagínense ustedes el autoritarismo que eso significa, la visión de los generales en la educación superior. Al mismo tiempo, cuando termina el último general, porque de 1876 a 1946, todos fueron, con una o dos excepciones, generales. Cuando finalmente terminan esa etapa de 70 años de generales, los generales, perdón, los presidentes civiles siguen siendo personas que tienen una visión muy autoritaria, porque fueron educados durante 70 años. El país fue educado durante 70 años, comandado por presidentes militares. Siguen teniendo esa misma mentalidad, aunque ya no tienen armas ni son miembros del ejército. Díaz Ordaz fue de los primeros presidentes civiles que tuvo México, o sea que no eran generales, y así nos fue. Él ordenó la matanza del Tlatelolco porque sentía que le estaban faltando al respeto.
del mundo. No quería que hablara, no quería... Es muy autoritario. Es un país que tiene revueltas, rebeliones estudiantiles y de otros sectores de la población muy frecuentes. Hace poco hicimos una investigación y encontramos que en 100 años no ha habido una década en la que el Estado mexicano no haya desaparecido, matado, encarcelado, reprimido a estudiantes o profesores. 100 años de violencia. Ustedes dirán, bueno, eso fue del pasado. Pues no, eso fue del 68. Pues no, porque luego vino el 71, el de junio. Bueno, pues eso es de los años 70. No, porque luego vino la huelga de Alemania y tuvimos a 1000 estudiantes encarcelados por declarar huelga contra las orientaciones. Ustedes pueden decir, bueno, eso fue en el año 2000, hace 20 años. No, porque en el 2014 tuvimos la desaparición de 43 de Ayotzinapa. Y luego el año pasado, no, este año ya tuvimos otros 12 Ayotzinapa muertos. Y tuvimos luego manifestaciones en Puebla donde muere una compañera normalista. Y en 1942, la primera marcha de politécnicos es interrumpida por la policía y los bomberos. Y allí una compañera de apellido Ramírez es asesinada a hachazos por los bomberos para impedir la marcha a los pinos. Digo, no a los pinos, al Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque los estudiantes del Politécnico querían que sus títulos fueran de educación superior y no de técnicos. Que tuvieran dormitorios, que tuvieran comedores, que tuvieran aulas, que tuvieran espacio para... Entonces, nuestra educación es una educación en crisis general. Rasgos particulares, segunda parte. Primero, si se quiere cambiar una institución de educación superior, el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, que se aprobó en 2021, dice que tiene que estar de acuerdo el Consejo Universitario o consultivo, lo que haya. Y yo quiero ver, en el caso de mi universidad, quiero ver cuándo el Consejo Universitario va a estar de acuerdo con algo que puede perjudicar al rector. Nunca ha tenido el rector una votación en 50 años de universidad. ¿Por qué va a decir, sí, claro, yo estoy de acuerdo en que se cambie la ley orgánica? La ley lo que dice es que no se puede cambiar ya la ley orgánica si no está de acuerdo los órganos de autoridad de la institución. Y aquí se acaba la democracia. Punto. Esto no existía antes. Esto es a partir de 2021. Primer problema. Segundo problema. El derecho a la educación. El derecho a la educación superior. Se supone que ya los jóvenes y las jóvenes tienen derecho a la educación superior. Y el artículo 4 dice claramente, de la Ley General de Educación Superior, dice claramente, todas aquellas personas que tengan el certificado de bachillerato tienen derecho a la educación. Pero luego añaden una frase, esas frasecitas que matan, porque dice que cumpla con los requisitos de la institución. Y ahí es donde las cosas se pueden complicar. ¿Por qué? Porque un requisito es que pagues tal cantidad de dinero para ser admitido. Otro requisito es que pases 3 exámenes. Otro requisito es que tengas un promedio de 8. Otro requisito es que no hayas reprobado ninguna materia del bachillerato. Otro requisito es que tengas una concepción adecuada de la sociedad. Evidentemente, el señor Lenin, en cuyo nombre está en este auditorio, pues no cabe en una de estas universidades, pero aunque tenga todos los millones de pesos del mundo. Hay otras universidades que plantean que tiene que tener una mentalidad de ya definido empresarial. Entonces, estamos diciendo que existe el derecho a la educación
pero que el derecho de las autoridades de la educación a poner los requisitos nulifica el derecho de los jóvenes a la educación. Porque necesitan tener dinero, necesitan tener suficiente capacidad económica para estudiar todo el tiempo y no trabajar, y entonces no reprobar ninguna materia en todo el bachillerato. Esto genera una situación inverosímil, que es que el que tiene que proporcionar, cumplir el derecho del estudiante, tiene derecho a cambiar qué es el derecho a la educación. Usted viene y me pide acceso a la UAM, y yo le digo, si yo tengo la obligación, si usted cumple con el bachillerato, puede entrar a la UAM. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay requisitos. Pero yo tengo el derecho a plantear requisitos que impiden que usted pueda ejercer ese derecho. Así de problemático. Tercer rasgo que es problemático. Existe en el artículo 52 de la Ley General de Educación Superior la idea o el mandato de que todas las instituciones deben estar coordinadas con la Secretaría de Educación. Y dice las normales y las autónomas y el politécnico y todos los tecnológicos, todas las instituciones de educación superior coordinadas por la SEP. ¿Qué significa esa coordinación? Lo que ellos logren hacer. Es decir, si tienen poder suficiente para poner otras cosas, a todas las instituciones lo pueden hacer. Otro problema es que la evaluación ahora ya es legalizada. Por la Ley General de Educación Superior, la evaluación tiene carácter legal. Antes, la evaluación de pares, la evaluación de las agencias acreditadoras, no tenían un sustento legal. Era simplemente un grupo privado que vendía el servicio de evaluación. Ahora ya tiene la legalización. Otro problema, se establece que una fuente de financiamiento de las instituciones de educación superior será la venta de sus servicios. Entonces, ¿qué significa ese artículo? Significa que las instituciones ahora, si quieren tener más recursos, tienen que ver de qué manera pueden entrar a vender servicios o productos. Ya de hecho hay universidades que venden investigaciones, que venden cursos que quieran, hasta de cuidado del bonsai, en el caso de mi universidad, o en la educación de perros, o jardinería, porque eso deja dinero. Pero entonces nuestras universidades, nuestras instituciones se convierten en centros de especies de tianguis académicos científicos de la venta de productos de alto nivel de cultura. Es decir, entramos al mercado de venta de servicios y de productos. Esa definición de lo que es la educación superior comercial restrictiva, además, se me olvidaba la cuestión de la gratuidad. Se establece la gratuidad de los servicios en la educación superior. Sin embargo, se establece también que la gratuidad solo comenzará a funcionar cuando el gobierno decida crear un fondo de recursos para dárselo a la universidad que se declare gratuita y compensar así el gasto que está, es decir, los recursos que está dejando de percibir porque los estudiantes ya no pagan por ser universidad. Y como el gobierno no tiene el menor interés en gastar dinero en las universidades, entonces pues no ha creado ese fondo y no se ha establecido nada. Desde el 2021 que se creó esta ley que incluye la gratuidad, ninguna institución de educación superior se ha declarado o se ha convertido en una institución gratuita. Ninguna. Entonces tenemos una gratuidad que es así como pues el amor gitano, que está y luego se va y luego viene y nunca se sabe. Es decir, en realidad no tenemos gratuidad.
y continúa el acceso prioritario a personas de alto nivel económico o nivel económico medio, a los hombres por encima de las mujeres, a los que viven en la ciudad, en las colonias del centro, del valle, y no a los que vienen de Falta o de la línea frontera, que son las partes menos afluentes y privilegiadas de la ciudad de México. Esa es la educación superior que resulta cuando el modelo oportunista de educación se combina con el neoliberalismo. Entonces pasa todo esto que estamos viendo, que es una combinación que ha sido mortal, dañina para la educación. En ese sentido, la perspectiva única es otra vez que los estudiantes tomen a su institución en sus manos y participen fuertemente en la determinación de las decisiones que se toman en la sociedad. En el caso de la UAM, por ejemplo, los estudiantes ahora son los que se movilizan, ya no los trabajadores. Entonces acabamos de tener un paro de 3 días, culminante, por una violencia que hubo relacionada aparentemente con la droga al interior de la institución. Tuvimos un paro de 2 meses de las compañeras mujeres que querían garantías para su salud personal y mental y física en la institución. Y habrá más movilizaciones estudiantiles. ¿Por qué? Porque en la medida que se alteran las condiciones de trabajo de vida en las instituciones de educación superior, quienes resienten más son los estudiantes. Entonces, esto es así, a grandes rasgos, la situación que tenemos hoy en la educación superior. Hoy, abierto a sus cuestionamientos, preguntas y comentarios. Gracias. Justamente hace algunos meses, hace algunos años, yo recordaba que hubo mucho problema mediante las noticias, mediante profesores, durante muchos académicos, muchos noticieros, en las que justamente se le marcaba esa nueva tendencia de educación como si fuera un retroceso. Entonces yo sí quisiera como que pueda ser el balance acerca de esa nueva política de educación, en la que justamente, como usted lo decía más, 30 años de liberalismo que justamente a nosotros como politécnicos, a nosotros como estudiantes de UNAM o otras áreas de estudio, pues lo vivimos, porque vivimos justamente como esta derechización incluso de la academia, de la ciencia, al igual que este tipo de procesos en los que justamente se intentaba dejar de lado y el quitar como ese mérito hacia los estudiantes universitarios, rebajando su nivel académico a solamente técnico, a niveles de es algo que nosotros vimos durante el proceso de los que le comento a los compañeros estudiantes, fue justamente ese intento en el que los compañeros ya se encontraban haciendo una licitación ya no salían con justamente este certificado de licenciatura o de ingeniería, sino que salían con un tipo de especialidad. Y
en el que justamente un nuevo planteamiento de todos los planes de estudio para que se dejara de lado esa incidencia social que siempre ha tenido el Instituto Politécnico. También nosotros hemos visto aquí dentro de la Escuela Superior de Economía cuántos intentos han existido acerca de cambiar ese plan de estudio y quitar materias que justamente tienen esa relación con la sociedad y que justamente a nosotros nos permiten ver y revisar que siempre ha de, que la economía siempre va a tener esa punta, ese punto de incidencia con la sociedad, por el bien común, por el bien de la comunidad. También comentaba, por ejemplo, cómo existían otras universidades, otras escuelas, y que justamente ya tenían otro proceso a través del cual se daban estudios acerca de cómo evitar para que justamente tuvieran incidencia dentro de sus propias comunidades. Aquí yo recuerdo que dentro de la Escuela Normal Rural, aparte de tener su plan académico para ser maestros, profesores, tenían talleres en los cuales les explicaban cómo cultivar, cómo ser ganaderos, pero aparte también les explicaban cómo hacer sus casas. O sea, literalmente les explicaban un pequeño taller acerca de cómo construir. Entonces creo que han sido también como pequeños avances que si bien no te comentan las grandes universidades, pues justamente es como esta relación en que ya existen escuelas, existen universidades que están muy conscientes de que deben involucrarse mucho con su entorno, mucho con su comunidad, y que todos los planes de estudios que ellos tienen deben involucrarse justamente para poder yo solamente quisiera construir un pequeño perfil y cuál sería su balance acerca de esta nueva política de personas y que opinión acerca de esta política. Pues muchas gracias por la pequeña pregunta. Miren, está bastante confuso qué significa la nueva escuela mexicana para los maestros de primaria, para las familias, para los estudiantes. Pero todavía menos claro está cuál es la política de la nueva escuela mexicana a nivel superior. No hay claridad. Y cuando no hay claridad, eso significa que hay un permiso. No lo dicen así, te doy permiso, pero los hechos, para que cada escuela, cada universidad, cada sistema educativo regional empiece a pensar la educación como considera que es más conveniente para las necesidades de sus estudiantes, para las capacidades de los profesores y para las necesidades de la región en la que vive. Entonces, el acento a un juicio debe ponerse más bien en esos tres elementos. ¿Qué necesitamos los estudiantes a la hora de salir al mercado de trabajo? ¿Qué queremos tener? ¿Qué necesitamos tener? Esa es la primera pregunta, porque ustedes van a vender, bueno, señor Lenin, van a vender su fuerza de trabajo al mejor postor. Y entonces tienen que combinar, por un lado, el prepararse técnicamente para esa venta, pero también al mismo tiempo tienen que mejorar su capacidad de definir qué quieren ustedes personalmente con sus vidas colectivas. En otras palabras, sí tenemos que enfrentarnos al mercado de trabajo, pero lo tenemos que hacer desde un punto de vista en que nosotros podamos tener iniciativas, es decir, de decir esto es lo que más nos conviene o esto otro y poder pasarlas a la práctica y estructuración de nuestro centro de estudios. No podemos estar pasivos. Bueno, el gobierno ya dijo, nueva escuela mexicana, y tenemos que esperar cuáles son los lineamientos para la educación superior. No, yo digo que habría que definir qué queremos, qué necesitamos nosotros. Ustedes pueden decir, por ejemplo, bueno, yo necesito más que fórmulas y recetas, necesito que la universidad o la escuela, esta escuela superior, me enseñe a mí a pensar críticamente.
Porque independientemente de donde yo esté trabajando, siempre voy a necesitar tener una visión crítica de lo que está pasando. Crítica no en el sentido de criticar, sino en el sentido de profundizar el significado que tiene lo que estoy haciendo de trabajo. Les pueden quitar los puestos más deseables de trabajo, pero lo que no les pueden quitar es la manera de pensar que los hace capaces de ajustarse a nuevas condiciones del lugar, del horizonte laboral. Eso es lo más importante, creo yo, pero ustedes tienen que decidir, los estudiantes tienen que decidir, los profesores tenemos que decidir. En conjunto, las comunidades de educación superior tienen que tomar decisiones. ¿Qué quieren hacer? ¿Queremos seguir teniendo exámenes de selección? ¿Cómo le hacemos si no tenemos exámenes de selección? ¿Con qué criterio? Bueno, ahí está el ejemplo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde dice, bueno, aquí el que se anota está ya anotado como quien tiene derecho a estar en esta institución. Puede ser que en ese momento no haya lugar para él, pero ya tiene un lugar asegurado, y eso es una gran ventaja. Por ejemplo, ¿sí? Una pregunta. En los actuales tiempos, la educación del estudiante está en una situación de crisis. Ahora voy, luego te veo. En los actuales tiempos, la educación está en un fenómeno de crisis. Hay que cambiar, pensar la acción. En esos tiempos también estamos bajo una influencia muy importante de las nuevas tecnologías, sobre todo la famosa inteligencia artificial, todos los aparatos que desde su punto de vista, maestra, esto está influyendo mucho en el comportamiento de los jóvenes, es decir, aquí empezamos a observar que hay una influencia, por un lado puede ser positiva, pero por otro lado puede ser negativa. Es decir, es fácil hoy con las nuevas tecnologías copiar, entregar, presentar trabajos como propios porque no lo son. Esa situación, desde su punto de vista, ¿cuál sería la salida más conveniente? Porque es una situación que estamos enfrentando hoy, no solamente en las universidades del país, sino de todo el mundo. Ese es un tema que inclusive aquí en ese programa los maestros se están planteando de que tenemos que analizar toda esa situación. Tenemos que, a veces, algunos replantear otra vez las formas de educación tradicionales, porque hay algunos maestros plantean, hay un proceso de retroceso en los aprendizajes por la influencia de los niños. ¿Cuál es su opinión? Sí. Bueno, mire, lo que hacemos algunos maestros con condiciones muy distintas, porque no tenemos, no sé cuál es el promedio de número de estudiantes por grupo aquí, estamos hablando de 40, 30. Algunos están sobrepoblados, porque tienen actualmente ciertamente hay grupos de 30 a 40, hay grupos en las escuelas sobrepobladas de 45 o 50 o hasta 60. Nosotros tenemos la tendencia en México a tener menos, alrededor de 20, 25. Entonces, lo que hemos hecho es, primero, una cosa muy importante, es investigar junto con los estudiantes cuál es el impacto que tiene en sus vidas de ellos. O sea, no es un problema de los profesores solo, es un problema de los propios estudiantes. Entonces, ellos tienen proyectos de investigación en donde, por ejemplo, comparan a aquellos que tienen uso intensivo de tecnologías con los que no tienen uso intensivo de tecnologías, en términos de ver cómo resuelven problemas. Es decir, hay una serie de indicadores que los propios muchachos encontraron para decirle a esta persona si sabe pensar, si sabe ver alternativas, si tiene una mente creativa, si es una persona que no se le cierra el mundo. Es decir, toda una serie de indicadores que hablan del tipo de personalidad que nos parece que es mejor, más que el estudiante que es pasivo y dice que no, pues aprendo todo lo que me dicen. Primer salto importante es ese, definir qué tipo de alumno queremos.
Bueno, pues queremos un alumno que sea crítico, que piense en esto, que piense en aquello, que busque soluciones, que haga investigación, que tenga iniciativa. Entonces, según esta investigación que hicimos, fue solo una cosa piloto, ¿no? Pero fue muy interesante, porque efectivamente la diferencia entre aquellos que hacen uso intensivo de la tecnología y de los que no usan tanto la tecnología es clarísima y devastadora, en el sentido de que sí atonta. ¿Sí? Y claro, los estudiantes que hicieron esta investigación fueron los primeros que dijeron, esto está muy mal, porque lo sienten como una agresión contra ellos. Y en ese momento ya tenemos una gran ventaja, que es que no es que ahora los profesores vamos a hacer esto para resolver el problema de las nuevas tecnologías. No, los estudiantes y los profesores después, vamos a hacer esto. ¿Sí? En otras palabras, los profesores no podemos ser el único polo de transformación, de cambio de las instituciones. Si hay una iniciativa estudiantil, hay que apoyarla. Si hay una investigación estudiantil sobre eso, hay que estimularla y hay que provocar la discusión. Es decir, mostrar, por ejemplo, estos indicadores de los que yo hablo, si eso es lo que ellos quieren. Los resultados que vimos ahí en esa investigación es que los que lo llevaban a cabo decían, no queremos esto. De plano no queremos esto, porque nos atontan. Entonces, ese es un primer gran paso. Y cruza por el problema de la autoridad. La autoridad, el autoritarismo, es un gran problema académico. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública dice que esto es lo que hay que hacer en las instituciones de educación superior. Entonces ahí vamos todos los de las instituciones de educación superior a ver cómo cumplimos con eso que está diciendo la Secretaría de Educación Pública. El rector dice o el director dice tal cosa, ya lo vamos a hacer. Dice que hay que ampliar la matrícula, pues vamos a ver dónde metemos gente colgada del techo, a ver cómo le hacemos, pero lo vamos a hacer. No, es decir, ahí ya hay un problema de fondo, que es que somos pasivos, que estamos acostumbrados a que la orden viene, la orden se cumple, la orden es lo máximo, lo más importante, ¿no? Lo máximo, lo más importante es el cambio de perspectiva. Y el cambio de perspectiva es ¿quiénes somos los más interesados en una buena educación? Pues para empezar los propios estudiantes, porque ellos son los que van a sacar como dicen, sacar el cuerpo, ¿no? Ellos son los que van a llegar a buscar trabajo. Nosotros no. Los académicos ya tenemos nuestra chamba y podemos hacer discursos y todo lo demás, pero ellos son los que tienen que enfrentarse a un mundo hostil, laboralmente muy hostil. Entonces, ¿cómo los preparamos mejor para ese mundo hostil? ¿O cómo se preparan ellos? Refraseo la oración. Con nuestro apoyo para este mundo tan hostil. Y empezar a cambiar las instituciones. De modo, tenemos que hacer algo. Si no, nos van a desaparecer. Es decir, lo que pasa es que el autoritarismo genera ambientes pasivos, ambientes que no tienen iniciativas y por lo tanto se vuelven dispensables esas instituciones. Es decir, si no estás aportando una fuerza de trabajo ágil, creativa, demandante, exigente, que sabe lo que quiere, que tiene armas para hacerlo. Por ejemplo, aprender a argumentar es fundamental. La UAM hace encuestas entre las personas que contratan a sus estudiantes. Entonces buscan averiguar qué es lo que hace que se contrate a un estudiante de la UAM para el trabajo en esa empresa. Entonces te preguntan a los empresarios. Y las cosas que señalan los empresarios son muy interesantes. Dice, la capacidad de trabajar en equipo. Esos genios solitos no nos interesan. Que no aportan. Esta empresa es un equipo, es un grupo de gente. Trabajar. La capacidad de identificar obstáculos y resolverlos. La capacidad de pensar en soluciones creativas. La capacidad de ajustarse a situaciones imprevistas, no programadas, que se salen de lo que
de lo esperado. Fíjense cómo ninguna de estas cosas tiene que ver con, no, pues que sepa mucha teoría, no sé, financiera o que sepa todo de econometría. No, son más bien estas que tienen que ver con la formación, no con el aprendizaje, sino con la formación como persona que sabe cosas. O sea, no podemos decir, y ya no nos vamos a enseñar nada. No, es que hay maneras y maneras de enseñar las cosas. Ante una audiencia pasiva, pues es una manera de enseñar, pero es poco generadora de formación. Puede ser que sí, la gente aprenda fórmulas y cosas nuevas, pero no aprende a trabajar en equipo, a argumentar, a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este plan de estudios? ¿A quién se le ocurrió? O sea, acabamos de cambiar un plan de estudios en la UAM. Nos duró a nuestro grupo de profesores 3 años. Esa es una velocidad casi como del sonido, en términos de cambio de plan de estudio. Porque hay otros departamentos que tienen 10, 12 años tratando de cambiar el plan de estudio, que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Primero, el cambio lo vamos a hacer entre todos los profesores. Eso es fundamental. Y yo diría, ¿por qué estudiar a los estudiantes? Y tienen también mucho que decir de los planes de estudio. Segundo, las decisiones no las toman otras autoridades, las toma ese propio grupo. Y tercero, igualdad, democracia. Todos somos participantes. Eso genera una identidad de grupo y genera una capacidad de transformación muy importante. Y instituciones que se transforman son valiosas. Instituciones que están en lo mismo siempre empiezan a ser una carga para la hacienda. La UAM, por ejemplo, tiene una crisis por eso. Tiene la crisis de que tiene 500 plazas vacías en solo una unidad y no tiene los mecanismos apropiados para llenar esas plazas. O sea, hacer el examen de oposición y todo eso. No lo tiene. Entonces, pues, Hacienda dice, bueno, tú tienes aquí 500 plazas, no las estás usando, las estás usando mal, contratas a temporales, interinos. Y entonces, pues eres, perdón, pero eres un desperdicio. Cuando empieza a haber ese tipo de situaciones, quiere decir que tenemos una institución que está mal. Una institución con muchos servicios, mucho presupuesto que tenga. Si no tiene agilidad, iniciativa, capacidad de transformación entre sus propios estudiantes y profesores, es muy importante. Porque se enquilosona, se vuelve burocrática, un estorbo. Entonces, eso es lo que deja el porfiriato. Y les digo, ya es hora de volver al siglo XXI, dejar atrás a Porfirio. Imagínense ustedes a Porfirio pensando en una universidad, a Victoriano Huerta pensando en una universidad, a Díaz Ordaz pensando en una universidad, y teniendo el poder para imponer su pensamiento, que es lo peor. Yo puedo pensar lo que quiera, cómo debe ser el país, pero si nadie me hace caso, pues no tengo ningún poder, pues soy el presidente de la República. Pues sí. Pues muchas gracias, les agradezco mucho. Para concluir, solamente quisiéramos entregarle un reconocimiento a nombre de la Escuela Superior de Economía, en nombre del Comité de Lucha del director Manuel Ortega por parte de la escuela, por habernos apoyado durante esta conferencia sobre la política educativa del Estado.